Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenos días si nos escuchan desde el otro lado del Atlántico, si nos escuchan de América y buenas tardes si nos escuchan desde aquí, desde Europa. Soy Fernando Martínez, el responsable de ventas de Divón para el mercado europeo. Y bueno, en primer lugar quiero agradecerles profundamente el que asistan al nuevo seminario. En el día de hoy va a versar sobre tecnologías de energía renovable y en concreto vamos a centrarnos en tecnologías basadas en el hidrógeno verde o hidrógeno limpio, como también se define, y sus posibilidades como vector energético y el amplísimo campo de uso que tiene el hidrógeno actualmente y evidentemente el que va a tener en un futuro próximo, especialmente en la parte de movilidad y en la parte de industria. Somos todos conscientes, estamos viviendo un momento muy especial en cuanto a la independencia energética se refiere. Estamos viendo que cualquier evento que pueda surgir, sea una pandemia, sea una guerra o sea cualquier tipo de situación que se esté dando en el mundo, ya la globalización y la dependencia de unos países y otros nos lleva a que realmente puede afectar muy seriamente a la marcha de un país. O sea, estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo Alemania, su enorme dependencia del gas ruso le está llevando a tener graves conflictos en sus industrias, en su parte de generación eléctrica. No solo el gas se usa ni muchísimo menos para la parte de consumo doméstico. Entonces, esta búsqueda de la independencia energética que realmente pues, lo que está haciendo es forzar a que se aceleren el uso de energías que han estado siempre ahí, pero por muchísimos intereses, pues a lo mejor no se han potenciado tanto. Y todas estas energías limpias, basadas en energía renovable fundamentalmente, y sobre todo la desaparición y cada vez un menor uso de los combustibles fósiles es la parte fundamental. El uso de los combustibles fósiles es claro que tiene que terminar antes. Realmente el parámetro que haría que se dejasen de usar estos combustibles fósiles era exclusivamente la capacidad, porque la extracción se ha ido optimizando, la búsqueda de nuevas bolsas de combustibles fósiles cada vez está realmente muy resuelta, pero no es que exista una capacidad más o menos limitada y que obviamente no es infinita, sino que realmente el uso de estos combustibles fósiles da lugar a una cantidad enorme de emisiones de gases que son perjudiciales para el medio ambiente, gases de efectos invernadero, como podría ser el dióxido de carbono o monóxido de carbono, etcétera, y evidentemente este tipo de emisiones están dañando muchísimo al medio ambiente, están haciendo que esté teniendo lugar una aceleración en el cambio climático, un calentamiento global. Creo que todos hemos visto las noticias y fotografías de lo que está ocurriendo en los polos, en los glaciares, etcétera, etcétera. Las famosas nieves perpetuas de muchas montañas ya no lo son. Entonces, realmente es una responsabilidad de todos el hacer lo posible porque de forma conjunta, pues incluso con pequeños detalles, el día a día en nuestras actividades domésticas, cualquier cosa que hagamos que ayude a poner ese granito de arena en dejar un planeta mejor para nuestros hijos del que en este momento tenemos, sin lugar a dudas va a ser importante. Hoy vamos a, como les decía, centrarnos en aquellas energías renovables basadas en el hidrógeno y dentro de, digamos, del hidrógeno, lo que sería el ciclo del hidrógeno verde, desde su generación basado en energías limpias hasta su consumo final en diferentes aplicaciones. Bien, como les decía, la verdad que he visto que hay bastantes asistentes que son personas que es la primera vez que asisten a un webinar de Divón. Yo realmente, pues, antes de empezar directamente a lo que es hablar de la parte de energías renovables, de hablarles del hidrógeno y de las tecnologías que Divón tenemos para poder conocer todas estas nuevas tecnologías y las aplicaciones a medio y largo plazo, si me permiten, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre lo que es nuestra compañía, nuestra historia y las tecnologías que son un poco el centro de lo que es la compañía, control por ordenador, escala, etcétera, y luego ya pasamos directamente a conocer estas energías renovables y de hidrógeno. Es más, en el seminario de hoy vamos a hacer también una innovación, que vamos a hacer una prueba real sobre un equipo real basado en tecnologías de hidrógeno, es una pila de combustible de hidrógeno. Entonces, bueno, pues mi compañero Sergio Vizcaíno, el responsable del servicio postventa, de atención al cliente, el departamento de atención al cliente, él va a estar en uno de los laboratorios de estas nuevas instalaciones que hemos
que hemos inaugurado hace unos 2 meses más o menos, y en este laboratorio él va a estar trabajando con un equipo real y yo desde aquí, desde una de las salas donde estoy haciendo en este momento el seminario, voy a acceder directamente al equipo y igual que lo voy a hacer yo, lo podrían hacer ustedes. Es decir, es sumamente importante, como luego les transmitiré, que cuando les mencione equipos con control por computadora y con sistemas CADA, sepan que todos los equipos que Dibón suministra con control por ordenador son susceptibles de ser manejados de forma remota. Evidentemente hay diferentes escalas de acceso. En este caso vamos a ver algo muy sencillo, que es el acceso simplemente a dar instrucciones a lo que es el equipo. Luego hay pues, otro tipo de sistemas o plataformas para dar un mayor componente y un mayor contenido a lo que es el acceso y el trabajo y la formación e-learning. En este caso nos centraremos simplemente en lo que es el manejo del equipo en forma remota. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, con su permiso, voy a empezar a compartir estas diapositivas. ¿De acuerdo? A ver. Start. Ok. Muy bien. Bueno, pues como les decía, Edibón somos una compañía familiar, una compañía 100% española que se fundó hace más de 40 años. Y bueno, es una compañía que desde el origen, su fundador, lamentablemente falleció el año pasado, pues bueno, tenía una visión absolutamente clara en que era dotar a los futuros profesionales, los futuros ingenieros, futuros técnicos, investigadores, dotarles de aquellas tecnologías que durante su proceso de aprendizaje les permitiesen conocer aquellas tecnologías que se iban a encontrar luego en su vida profesional, bien como investigadores, profesores, etcétera, o ingenieros. Es algo que es muy demandado. Toda la vida pues, se ha notado un escalón muy grande entre el tipo de formación práctica que se veía en los centros de formación y lo que luego se encontraban los profesionales ya en la verdadera industria o en los centros de investigación durante su vida laboral. Este escalón tan grande, pues en Edibón hemos intentado que realmente se reduzca al mínimo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con una innovación permanente. Estamos permanentemente atentos a todos los desarrollos tecnológicos, nuevas innovaciones para implementarlas en nuestros equipos. De ahí que a lo largo de estos más de 40 años hayamos desarrollado más de 4.000 equipos que tenemos en catálogo, dijéramos que son equipos estándar, equipos de serie, y de hecho todos estos equipos a su vez tienen una serie de expansiones que a veces son tan importantes o aportan un valor añadido tan grande a los equipos que prácticamente les convierten en un equipo distinto. De ahí que entre 4.000 equipos, 12.000 expansiones, estaríamos hablando de prácticamente 16.000 equipos en catálogo. Ahora bien, estos equipos están permanentemente creciendo porque cada vez hay una mayor demanda y evidentemente pues también estamos pues incluyendo nuevas tecnologías, sobre todo en la parte de energías renovables, todo lo asociado al medio ambiente, captación de CO2, etcétera. Y evidentemente también todo lo asociado a lo que serían equipos para investigación. Nosotros en Edibón, como ven, diseñamos todos los equipos, tenemos una plantilla en la que más del 50% de los empleados pues o somos ingenieros, físicos, químicos, ingenieros aeronáuticos, es decir, nosotros hemos querido realmente dar una visión a lo que es todo el trabajo de Edibón en que realmente no dependamos de consultorías externas, es decir, somos nuestra propia consultoría de ingeniería, por lo tanto desarrollamos todo internamente. También lo fabricamos, es algo que también desde el principio lo tuvimos muy claro, incluso en momentos en que parece que la moda era todo el mundo fabricar en Asia, nosotros pues nos dimos cuenta que no deberíamos hacerlo porque al final tienes que hacer tú todo el control de calidad si quieres realmente poder dar un equipo de calidad y la garantía que nosotros damos. Y claro que además los países pues también van cambiando, o sea, y cuando ocurre cualquier eventualidad como ha ocurrido en estos últimos años, pues te puedes encontrar que si tu producción viene todo de fuera, se da una circunstancia como que lo que pasó en el canal de Suez, por ejemplo, pues de pronto te puedes encontrar sin que tus equipos lleguen aquí o cualquier otro tipo de circunstancia que hace que cuando tú no tienes el control sobre lo que es tu diseño, tu fabricación y tu calidad internamente, eso pues al final puede ser contraproducente solo por el hecho de bajar o de disminuir un poquito los costes. Consideramos que, pues bueno, hay que pagar a la gente por lo que hace, los equipos tienen un coste y eso tiene que formar parte pues, del valor conjunto. Y además también desde el punto de vista social, es decir, somos una empresa española, en este caso, pues consideramos que el dar riqueza al país es también pues, tener mano de obra propia
de la gente que trabaja pues, en la compañía y no tener gente fuera. Entonces, toda esta visión global de lo que es Edivon, pues es lo que nos ha llevado a ser una compañía pues, que hemos realmente tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y de hecho pues seguimos. O sea, actualmente vendemos prácticamente en todo el mundo, tenemos una red de agentes en todo el mundo y de hecho seguimos buscando agentes porque, claro, los países pues cada vez tienen una mayor demanda, los países pues claro, hay multitud de clientes, antes eran solamente a lo mejor decimos universidades, pero estamos ya desde escuelas de secundaria, universidades, centros de formación profesional, de formación vocacional, lo que son centros de formación de las grandes multinacionales, centros de investigación. Claro, el abanico de clientela es tan grande que a veces pues necesitas tener una red de agentes relativamente importante en cada país para poder abordar pues todo el abanico de posibles proyectos y posibles negocios que se puedan manejar. Como les decía, pues esta empresa que llevamos más de 40 años, con todas estas capacidades internas, pues claro, al final tienes tantos equipos que los hemos repartido en 14 áreas de ingeniería, bueno, que nosotros hemos considerado que es como se puede repartir, son áreas que a su vez luego se dividen en subáreas. Ya les digo que con más de 4.000 equipos en catálogo, pues de alguna manera teníamos que repartirlos. Entonces, bueno, pues dentro de estas áreas, física, electrónica, comunicaciones, etcétera, y hoy nos centraremos en el área 5, en la parte de energía y en concreto la parte de energías renovables. Toda esta información que les estoy ahora mismo mostrando, no solamente la tienen en nuestra web www.edivon.com, sino que además lo tienen también en esta presentación que se les va a hacer llegar a lo largo del día de hoy. Ya les digo que con todo gusto, cualquier consulta que tengan, a través de nuestra página web o bien directamente a nuestro correo corporativo edivon.com, nos pueden enviar edivon.com, nos pueden enviar sus consultas y con todo gusto se las haremos llegar. De hecho, en este caso también en el día de hoy tenemos habilitado el chat en el cual veo que están entrando algunas consultas, quizá algunas más generales nos dé tiempo al final a verlas y otras pues más específicas se las responderemos de forma directa y personalizada a cada uno de ustedes. Bien, como les decía, uno de los elementos diferenciadores de Edivon en nuestra tecnología son los equipos controlados por computadora y con sistema SCADA. Más de la mitad de los equipos que están en nuestro catálogo tienen esta tecnología que es equipos controlados por computadora y que tienen el sistema SCADA. SCADA no es una palabra inventada por nosotros, es un acrónimo que significa supervisión, control y adquisición de datos. Este sistema SCADA, que realmente es un sistema, no es un software, no es un componente, es todo una solución tecnológica, es la que se utiliza actualmente en todas las industrias, sobre todo en las grandes producciones industriales, sean de lo que sean de la industria alimentaria, sean fabricación de vehículos, lo que sea. Es decir, el sistema SCADA, a fin de cuentas, lo que lleva a cabo es una gestión global de toda la parte de producción, e incluso desde lo que es la entrada de las materias primas a una industria hasta la salida del producto final ya fabricado y con todo el control durante todo el proceso de cómo se gestiona la velocidad a la que se fabrica, la eficiencia, cómo tienen lugar los procesos, el control sobre estos mismos procesos, es decir, que todo lo que tiene lugar dentro de la fabricación del producto que sea se dé dentro de unos rangos o unos parámetros controlados y previamente preestablecidos. Entonces, ¿cómo se puede hacer todo este control? Pues de una manera, dijéramos, iba a decir de una manera fácil, de una manera basada en la información. Aquí les voy a poner un ejemplo de un equipo cualquiera, un equipo Edivon cualquiera, de cualquier área de las 14 áreas de ingeniería que tenemos. Y básicamente todos los equipos tienen la misma, dijéramos, configuración en que se basan en que hay un equipo, sería el equipo número 1, en este caso cualquier equipo, y ese equipo puede ser de termodinámica, física, motores, electricidad, de lo que sea el equipo. A fin de cuentas va a haber una serie de parámetros que me interesa conocer. Para conocer cómo tiene lugar un proceso, tengo que conocer los valores de ciertos parámetros. Los parámetros pueden ser la temperatura, la presión, el voltaje, la intensidad, las revoluciones. Cualquier parámetro es susceptible de ser medido y para ser medido se requieren sensores. Sensores muy específicos que cargas con una enorme sensibilidad, sensores que sean capaces de detectar las variaciones en el parámetro que es necesario para nuestro estudio y nuestro experimento. Pero a su vez también están los actuadores, porque existen elementos en los cuales deben recibir una orden. Un motor, por ejemplo, pues debe recibir la orden si se enciende o se apaga, si gira hacia un lado o hacia otro o si aumenta las revoluciones.
una válvula debe recibir la orden si se abre, si se cierra, etcétera, etcétera. Es decir, entonces hay elementos activos que serían la parte de actuadores en las cuales reciben instrucciones del control del operador o del investigador o estudiante que esté trabajando. Después, todos los equipos con control por computadora SCADA tienen un elemento común que es diferente, pero es común en concepto, que es el número 3, que es el interface de control. El interface de control es el cerebro del sistema SCADA. El interface de control es al que llegan todas las señales procedentes de los sensores y también las señales que parten de él hacia los actuadores y vuelven. Es decir, es donde se engloba todo el control del sistema y del equipo. A su vez, no solamente hace esto, sino que también tiene una función fundamental que es el filtrado y el filtrado sobre todo de las señales radioeléctricas para evitar que cualquier interferencia pueda hacer que esta medición sea variada. A veces las mediciones las variaciones en el parámetro son tan pequeñas y como esto se traduce a fin de cuentas en una variación de voltajes o de resistencias, estas variaciones de voltaje no pueden verse influenciadas por parámetros externos. Entonces, esto lo que se encarga de hacer, esta filtración del nivel de las señales, es lo que hace el interface de control, que a su vez se conecta ya lo que es al PC y que es donde está instalado también pues, el software de control. Es importante señalar que, bueno, pues existen diferentes maneras de trabajar. O sea, nosotros en este momento tenemos dos líneas de trabajo en cuanto a la parte de adquisición de datos. Como vamos a ver más adelante, para investigación sí es necesario a veces tener una cantidad ingente de datos que uno pues, necesita trabajar porque en ciertos procesos de investigación, a veces cuando existe una anomalía, cuando existe una pequeña anomalía que da lugar a que realmente se capte que justo en ese punto y en esas condiciones es donde se ha dado el suceso que se estaba buscando, pues necesitas un sistema de muchísima más cantidad de adquisición de datos. A veces, para otro tipo de experimentos más sencillos o más básicos, una cantidad tan ingente de datos, pues a lo mejor no es necesaria y, por lo tanto, no necesitas a lo mejor una tarjeta de adquisición tan compleja como la que normalmente nosotros utilizamos. De ahí, pues, la diferencia en utilizar tarjetas con conexión PCI Express, que esas siempre tienen que ir conectadas a una torre, a una CPU, o bien tarjetas que se basan en conexión USB, que en este momento pues ya sabemos que el USB 3.0 llega aproximadamente a 480 megas de datos por segundo, que es una velocidad enorme también, y en la mayoría de los casos es más que suficiente para tener toda la información y todo el control sobre los equipos. Bien, como les decía, toda esta cantidad de información que se maneja, pues es la que se adquiere dentro del equipo y es lo que permite, una vez realizadas las prácticas, poder trabajar con todos estos datos que se han podido exportar a un Excel o que se puede luego, pues bueno, el estudiante o el investigador poder hacer todo tipo de análisis y de estudios con esta información. Cuando les hablaba antes de que existe un software, realmente no es un software, sino que son 42 paquetes de software los que forman parte del sistema SCADA de Dibón. Evidentemente, estos paquetes de software pues, son distintos dependiendo del tipo de equipo, del tipo de tecnología, pero a fin de cuentas es una cantidad enorme de software pues, que te permiten el control sobre los diferentes parámetros, te permiten adquirir los datos, trabajar con los datos, te permiten calibrar los sensores, etcétera. O sea, hay muchísima información que se puede hacer con un equipo que tiene control por computadora y tiene SCADA. También, a su vez, como les comentaba al principio, existen multitud de expansiones. O sea, hay expansiones más enfocadas hacia lo que sería la industria, otras más pedagógicas, etcétera. Un elemento fundamental es que, como les decía, los equipos controlados por computadora, si bien todos ellos pueden accederse de forma remota mediante una plataforma cualquiera de compartición, como puede ser TeamViewer o cualquier otra similar, pero claro, para tener ya un control sobre la parte de los datos, sobre si es un control sobre un PLC, hay que irse a otro tipo de expansiones, como sería un PLC HMI o sería un Dibón Cloud Learning, que es pues, más bien una plataforma muy enfocada hacia la parte de aprendizaje, donde los alumnos, además, pues pueden incluso poder tener clases de forma virtual con un profesor que pueda estar con el equipo, acceder a una librería enorme de experimentos ya realizados, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya les digo que no quiero centrarme en todos estos detalles de las expansiones, pues lo pueden ver en nuestra web y aparte, pues bueno, pues les puedo hacer llegar la información con detalles si así lo precisan. Como les decía, hoy nos vamos a enfocar en el hidrógeno.
El hidrógeno es, bueno, yo personalmente soy un enamorado del hidrógeno porque me parece que es, en su simplicidad está realmente la belleza de un elemento como el hidrógeno. O sea, el hidrógeno siendo pues, el elemento más simple y a su vez más abundante del universo, pues realmente forma parte como aproximadamente del 70% del universo está formado por hidrógeno, lo cual muestra pues dijéramos casi la infinitud de lo que es la presencia en el universo. Es enormemente importante porque es la clave de nuestra vida. O sea, todos los días la estrella que nos ilumina, que es el Sol, pues está trabajando, pues convirtiendo el hidrógeno en helio y toda esa energía resultante, pues es la que se encarga de darnos la vida, de iluminar y de hacer que la vida, pues se dé como se da en la Tierra. Por lo tanto, es lo más importante, es el elemento más importante del universo con absoluta diferencia. Y precisamente por esta quizá abundancia o esta importancia, pues desde el punto de vista histórico, energético, pues obviamente se ha conocido, se conocen sus propiedades, se conocen hace cientos de años, sin lugar a dudas, vamos, pero el uso como un combustible, más bien como un vector energético, que es lo que quiero ver en el día de hoy con todos ustedes, es lo que no ha empezado a desarrollarse quizás hasta muy poco tiempo. Y esto yo creo que es importante que lo comentemos, porque si, por ejemplo, la energía nuclear se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Es una energía realmente, hay gente que todavía la reconoce como una energía renovable, porque es una energía limpia. El problema que tiene, y realmente no es contaminante, sino que el problema es que tiene residuos. El problema de la energía nuclear actualmente es sumamente eficiente, es decir, realmente una planta nuclear tiene una capacidad enorme de generación energética. El problema que tiene unos residuos que su gestión es el mayor problema que hay en este momento, cosa con la que no ocurriría en el caso de la fisión. O sea, en este caso, nosotros ahora mismo tenemos las centrales nucleares que existen en este momento, pero realmente la fisión tiene este problema que son los residuos. En el caso de la fusión nuclear, que es lo que hace el Sol todos los días, pues juntando hidrógeno, generando helio y la energía, la masa, según la ecuación de Einstein que todos conocemos, de E igual a mc cuadrado, pues la masa que se ha perdido en este proceso, pues es lo que se convierte en energía y es algo que realmente el día, y no falta mucho porque hay muchísimas instituciones que están trabajando en lograr una fusión nuclear controlada y que realmente tenga sentido. Porque claro, hasta ahora se consigue, pero el consumo energético es tan monstruoso que realmente el valor al final, el valor de la energía que se consigue, pues es muy inferior a la que se requiere para conseguir las temperaturas que dan lugar al plasma, que dan a su vez lugar a la fusión nuclear. Entonces, esto, sin lugar a dudas, va a ocurrir más pronto que tarde, pero bueno, esto va a ser otro nivel. Es decir, no creo que haya coches de fusión nuclear a un corto plazo, ni mucho menos, pero va a ser una fuente energética que va a llegar. Pero mientras tenemos el hidrógeno como vector. El hidrógeno, como tal, puede utilizarse como combustible. De hecho, veremos al final que hay incluso algún tipo de inventos, hay motores que se han desarrollado recientemente que trabajan directamente con el hidrógeno como combustible. Existen también bastantes soluciones para utilizar el hidrógeno de forma directa como combustible para usos domésticos, no solo industriales, que ya se usa, sino incluso para fines domésticos, calefacciones, etcétera, etcétera, calderas de hidrógeno. Pero lo más importante es utilizarlo como un vector, es decir, el hidrógeno como tal, no utilizarlo en sí como combustible, sino utilizarlo como un elemento para llegar al objetivo. Y el objetivo es tener energía eléctrica procedente del hidrógeno. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo el hidrógeno en sus diferentes características permite, y lo vamos a ver, permite transportarse, permite almacenarse, permite usarse e incluso a veces no solamente en su estado atómico o su estado molecular, sino simplemente formando parte de otras moléculas que simplemente se encargan de transportarle. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco vamos a ver que es una molécula, es un compuesto que es fundamental porque te permite poder trabajar a temperaturas ambiente, te permite trabajar a presiones realmente bajas, no como para la que se tiene en el caso del hidrógeno para tenerlo en su estado líquido, pero además lleva, pues eso, 3 átomos de hidrógeno que forman parte de su molécula. Y luego, cuando una vez que el amoníaco pasa a ser de nuevo nitrógeno y hidrógeno, vamos a ver que eso se convierte también en un vector energético fundamental, el amoníaco. Bien, como les decía, el hidrógeno cada vez se va a utilizar más. Es algo claro, o sea, el hidrógeno en nuestro planeta, en la Tierra,
hay una cantidad prácticamente infinita de hidrógeno, por decirlo de alguna manera, pero claro, no se encuentra de forma libre. O sea, el hidrógeno como tal, de forma gaseosa, prácticamente no se encuentra, sino que se encuentra en su estado líquido. Y claro, ¿qué ocurre? Que entonces, de hecho, incluso, si me permiten, hay algunas corrientes de tintes ecologistas que están atacando mucho el uso del hidrógeno como combustible porque su fuente, su origen se basa en el agua. Entonces, evidentemente, pues hidrógeno que se requiera, pues agua que desaparece. Aunque no es del todo cierto porque al final el ciclo se cierra y el agua vuelve otra vez. Entonces, en la Tierra tenemos que la superficie, el 70-80% de la Tierra es agua. Si nos centramos solamente en agua dulce, donde el hidrógeno dijéramos que es más fácil de obtener, pues el porcentaje es muchísimo menor y de ahí viene el problema de conseguir el hidrógeno un vector energético, porque el uso del hidrógeno implica uso de agua, dijéramos, potable, y eso también es un pequeño conflicto, pues también a veces ético, pero bueno, no deja de ser otra cuestión que no vamos a abordar hoy. Hoy nos vamos a centrar en el uso de hidrógeno como vector energético y, de hecho, nos vamos a centrar en el hidrógeno verde. Y decimos hidrógeno verde porque este hidrógeno se obtiene a partir de procesos que han utilizado fuentes de energía limpia. El hidrógeno en la industria se lleva utilizando muchísimos años, pero se utiliza mediante procesos de obtención en que se usan combustibles fósiles, por ejemplo, y esto da lugar a emisiones contaminantes o emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque muchos de estos procesos son más eficientes que la electrolisis, que es la que vamos a ver ahora, pero al ser contaminantes ya no es un proceso verde, por lo tanto es hidrógeno, que es el mismo hidrógeno, a fin de cuentas es la misma molécula de hidrógeno, pero al no proceder de energías limpias, pues ya no se puede conseguir hidrógeno verde. Nosotros nos vamos a centrar en el uso de hidrógeno verde, el cual procede y se genera a partir de procesos que emplean energías limpias. Y esta es la clave de todo el proceso, desde su generación hasta su consumo en las diferentes modalidades que vamos a ver a continuación. Bien, como les comentaba, pues bueno, definimos hidrógeno verde en el caso de que se obtenga a partir de la electrolisis del agua. Ya les decía que la electrolisis del agua no es el proceso más eficiente para conseguir hidrógeno, pero siendo asépticos es el sistema más barato, por si utilizamos energías renovables que dijéramos que vienen de fuentes gratuitas, como puede ser el sol o puede ser el viento, es decir, si en una central eólica, en una central fotovoltaica, que está trabajando, que se generan excedentes de energía, esos excedentes de energía eléctrica que están teniendo a cabo, que está teniendo lugar en estas centrales de generación limpia, esta electricidad, en lugar de desperdiciarse o no utilizarse correctamente dentro de lo que es la red de distribución de energía, se emplea in situ para, mediante electrolisis, generar hidrógeno procedente del agua, pues tendremos un hidrógeno, entre comillas, gratuito y además será limpio porque procede de electricidad procedente de energías renovables. Hay otro tipo de procesos para obtener hidrógeno, como ven ahí, que bueno, viene de reformado de vapor de gas natural con captura de CO2 o sin captura, que por eso se llama azul o gris, pero no vamos a centrarnos en eso, sino simplemente en el hidrógeno que nos interesa, que es el que procede de fuentes renovables. Como saben, yo creo que todos hemos visto en el colegio el proceso de electrolisis. Pues bueno, pues no, aquí está muy simplificado, pero no deja de ser un proceso en el cual, mediante la aplicación de electricidad, se consigue que el agua se separe en sus componentes naturales, que son el hidrógeno y el oxígeno. Esto, pues a escala industrial, pues evidentemente es muchísimo más complejo porque obviamente el oxígeno no se desperdicia, se utilizan otros procesos, el hidrógeno también. De hecho, el hidrógeno habitualmente no pasa directamente a hidrogeneras o a depósitos de hidrógeno porque requiere un tratamiento, se trabaja a mucha presión. A veces pues, se interfiere con otros procesos, como los procesos de separación del nitrógeno del aire. Las mismas plantas tienen una parte en que trabajan con aire, del aire separan el nitrógeno y mediante electrolisis separan el hidrógeno del agua y a su vez luego este hidrógeno con este nitrógeno forman el amoníaco que les comentaba, que es una manera de almacenar hidrógeno pues que es más sencilla. Por decir de una manera, el mover amoníaco en un camión es menos peligroso que mover hidrógeno. El hidrógeno, pues evidentemente han avanzado muchísimo las tecnologías de almacenaje en cuanto a la seguridad, el tipo de materiales que lleva, las válvulas de escape sobre presión, etcétera. No, en ese sentido está todo muy resuelto. Pero en cualquier caso, por facilidad incluso de transporte, porque el hidrógeno evidentemente es muy poco denso. 4 litros de
O sea, 4 kilos de hidrógeno pueden ocupar 150 litros. Es mucho volumen y muy poco peso. En cambio, el amoníaco es muchísimo más denso y en esos 150 litros pues tendríamos a lo mejor unos 25 o 30 kilos de amoníaco. Entonces, pues es más efectivo el transportar amoníaco que transportar hidrógeno. A igualdad de volumen del camión, llevamos muchísima más cantidad. Por lo tanto, llevamos muchísimo más hidrógeno que forma parte de estas moléculas de amoníaco dentro de líquido. Y el amoníaco, cuando llega a su destino, como también es un vector energético, se puede utilizar directamente como combustible o, de nuevo, separarse en nitrógeno, que ya se va a utilizar incluso para fines de materias que se van a utilizar en el campo, fosfatos o algún tipo de materiales que se puedan necesitar, y el hidrógeno, de nuevo, pues utilizarse y almacenándose para lo que vamos a ver a continuación. Bien, el hidrógeno, como les decía, pues claro, nosotros hablando de hidrógeno verde, pues siempre estamos hablando de hidrógeno que procede de fuentes renovables. Nosotros en Edibón tenemos una planta piloto que está basada en el ciclo completo de tanto de generación de hidrógeno como su consumo, basándose en energías renovables. Por eso tenemos equipos, a su izquierda ven un equipo para energía fotovoltaica, en el que, como están dentro del laboratorio, pues la generación de luz se hace simuladamente con unas lámparas halógenas que trabajan entre 4 o 6.000 Kelvin, que es la longitud de onda del Sol, y luego a su derecha pues tenemos un equipo de generación de eólica, que en este caso tiene las dos vertientes, lo que sería simular la generación de aire mediante un generador, que lo ven ahí abajo en color azul y plateado, pero a su vez, si queremos hacer una prueba real con un aerogenerador real que se puede instalar en el exterior, pues conocer también en condiciones reales cómo se genera la energía eléctrica a partir del movimiento real del viento que se ejerce sobre este generador. Entonces, existen otras muchas más fuentes de conseguir electricidad de forma de energías renovables, pero dijéramos que son las fuentes estrella que se utilizan para la parte de electrolisis y generación de hidrógeno, fotovoltaica y eólica. Como les comentaba, pues el hidrógeno se puede almacenar en forma de gas en las propias estaciones de generación fotovoltaica y eólica, o bien en este otro formato, como les decía, en que pueda convertirse en un líquido mucho más denso, que es el amoníaco, y poder transportarse y de luego convertirse. O sea, existen multitud de maneras de poder trabajar. De hecho, se está estudiando mucho porque, puesto que los combustibles fósiles están llamados a desaparecer, existe una infraestructura en este momento, por ejemplo, los gaseoductos que están repartidos por todo el mundo, pues se van a modificar en un futuro para que estos gaseoductos, en lugar de llevar gas natural o gas licuado del petróleo, puedan llevar nitrógeno, por ejemplo. Y esto también será una manera de poder transportar de forma sencilla y barata el hidrógeno, pues, de un punto a otro. Todos sabemos que, por ejemplo, ¿y por qué transportar el hidrógeno, convertirlo en electricidad y transportarla? Porque la electricidad es mucho más complicada. Las redes eléctricas son sumamente costosas. O sea, sabemos que hay una enorme infraestructura, las redes eléctricas requieren trabajar a una altísima tensión para que las pérdidas sean lo mínimas posibles, pero requiere esa infraestructura que no siempre existe. En cambio, el hidrógeno pues se puede transportar bien en forma de gas o bien, como decía, mezclado con nitrógeno en forma de amoníaco, en camiones cisterna, en barcos cisterna, etcétera, sin tener que utilizar esta infraestructura tan complicada y tan costosa de mantener que son las redes eléctricas. Bien, ya como les decía, partiendo de esta energía renovable fotovoltaica eólica y mediante el sistema de electrolisis conseguimos este hidrógeno. Hidrógeno que hemos visto que se almacena, se puede transportar para luego ser utilizado. Uno de los puntos clave, y es lo que queremos ver hoy, porque vamos a ver sobre todo en lo que sería movilidad basada en el hidrógeno, es de nuevo revertir el proceso. Es decir, tenemos hidrógeno, pero ahora necesitamos la energía que está dentro de él. Y esa energía la vamos a conseguir gracias a las pilas de combustible de hidrógeno. Todos ustedes habrán oído hablar de los vehículos de hidrógeno. Los vehículos de hidrógeno, en el fondo, no son otra cosa que un vehículo eléctrico en que la fuente de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, se da dentro del propio combustible. Actualmente hemos visto que hay muchos vehículos, Tesla, todas las marcas están sacando coches eléctricos, pero claro, tienes unas enormes desventajas. Desventajas que la electricidad que hay que cargar en estos vehículos hay que hacerla llegar a las electrolineras o hay que hacerla llegar a los domicilios de las personas. El repostar la electricidad el repostar el 100% de un vehículo eléctrico lleva muchísimas horas, es algo muy lento. Y cuando haya una mayor
cantidad de vehículos eléctricos. Actualmente la red de electrolineras no va a ser capaz de poder suministrar toda la electricidad porque la gente no puede estar esperando 3/4 de hora para llenar el depósito. Otro de los problemas es que las pilas, las baterías de los vehículos, aparte de ser costosísimas, van avanzando en nuevas tecnologías, son costosísimas, tienen un enorme peso, porque prácticamente es pues, a veces la mitad del peso del vehículo. Entonces, claro, es una aberración y es poco eficiente pensar que estamos transportando un vehículo que pesa 2.000-3.000 kilos en que la mitad es solo la batería. Con los vehículos de hidrógeno esto se termina. ¿Por qué? Porque lo que lleva el vehículo es un depósito de hidrógeno, que puede ser un depósito, por ejemplo, de 100 litros, que serían unos 3 kilos de hidrógeno. Y entonces, claro, un depósito similar al que tiene en este momento de gasolina. El repostaje es prácticamente lo mismo que si fuera de gasolina, es decir, 2-3 minutos llenas tu depósito de hidrógeno. Hidrógeno que ha llegado a la hidrogenera de una forma similar a como llegan los camiones cisterna con gasolina. Con este hidrógeno que tienes en tu tanque, con una pila de combustible, como vamos a ver ahora en unos minutos, con una pila de combustible que lleva el vehículo, este hidrógeno se transforma en electricidad. Electricidad que, como la vas generando, no requiere ser almacenada en una batería tan grande como si el vehículo fuera exclusivamente eléctrico. Al ser una batería más pequeña, implica menor peso, menor coste, porque la oferta y la demanda se gestiona dentro del propio vehículo. Por lo tanto, tenemos entonces nuestra pila de combustible generando electricidad que pasa a las baterías del vehículo y entonces ya se convierte, dijéramos, en un vehículo eléctrico convencional. Porque los motores son eléctricos, no son de hidrógeno, son motores eléctricos que funcionan con la energía eléctrica generada en mi pila de combustible dentro de mi vehículo. Bien, pues en este momento vamos a pasar a, me gustaría que, ya que están viendo ahí ahora en la diapositiva un equipo de pila de combustible, voy a mostrarles con mi compañero Sergio Vizcaíno, que se encuentra en el laboratorio, un equipo real de pila de combustible que vamos a ponerlo en funcionamiento con hidrógeno real, lo vamos a poner en funcionamiento generando energía y vamos a ver las curvas de comportamiento de este equipo. A ver si me permiten un momento. Sergio, ¿me estás escuchando? Sergio, ¿me escuchas? Sí, sí. Bien, pues en este momento voy a ampliar esto para que las personas que están asistiendo al webinar puedan ver la presentación. Voy a compartir la pantalla, voy a maximizar lo otro y lo vamos a ver. Un segundo, por favor. Voy a confirmar que efectivamente se está viendo, todo el mundo está viendo la pantalla. Un segundo, por favor. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Se ve? ¿Lo veis alguno? ¿Tú lo tienes? ¿Estás en el webinar? ¿Estáis alguno en el webinar? ¿No se ve? Un momento. A ver, un momento. Ana, ¿se ve? Dime que sí. Y entonces, ¿qué va despacio? Ahora. Bien, me dicen, va un poco lenta la conexión, pero ya me dicen que están ustedes viendo en este momento una conexión directa a nuestro laboratorio. A ver, por favor, Sergio, ¿puedes mover la mano delante que vea? Perfecto. Aquí mi compañero, el ingeniero Sergio, acaba de hacerme la demostración que efectivamente estamos online. Bien, miren, este es un equipo didáctico de Dibond de generación de electricidad mediante hidrógeno. Bien, aquí básicamente, como pueden ver, en el lado izquierdo está la botella de hidrógeno. Nosotros, pues bueno, lo podemos rellenar a través de un electrolizador mediante unos cartuchos y este sería el depósito, es un depósito homologado que se suministra
con el equipo. Obviamente lo suministramos vacío porque, como saben, pues no se puede transportar el hidrógeno, no se puede enviar en avión, etcétera, etcétera, pues como tampoco envías un tanque de gasolina en un avión. Entonces, pero forma parte del equipo. Entonces, se puede rellenar bien con una botella de hidrógeno grande que se disponga en el laboratorio o bien utilizando uno de nuestros electrolizadores que carga la botella. Se requiere un tiempo conectando el electrolizador, pero al fin de cuentas tenemos la botella. Hay un elemento justo encima de la botella que es sumamente importante. Nuestros equipos, la parte de seguridad es esencial. Entonces, lleva unos sensores de posibles fugas, que obviamente no tiene por qué ocurrir, pero lleva un sensor de fuga de hidrógeno que en caso de que detectase que hay la más ligera pérdida o fuga de hidrógeno, automáticamente se corta el sistema y deja de operar. Envía una señal al equipo y se cierran las válvulas y el equipo dejaría de funcionar para evitar cualquier problema, que es algo que a veces me han preguntado. Justo a la derecha vemos que está el sistema de manómetros del equipo, donde se ve pues, la presión que tenemos. Justo al lado está el caudalímetro, donde también veremos el paso del hidrógeno a través de él. Y la parte abajo, la pila de combustible como tal, a la derecha, Sergio, por favor, pues justo ahí vemos lo que es la pila de combustible, como por seguridad lo suministramos con un cargador de baterías, porque se requiere tener la batería cargada para diferentes experimentos. Y una cosa muy, muy obvia, pero que demuestra lo que es un sistema de estos limpio, es la evacuación de agua. Como hemos dicho, que estamos utilizando un sistema de pila de combustible en el cual entra hidrógeno, se genera electricidad y el único elemento residual es vapor de agua, un poquito de agua que pueda salir por la cánula esta, porque obviamente es el único, dijéramos entre comillas, contaminante que tiene una pila de combustible de hidrógeno. Nada más, así de sencillo. Entonces, fíjense que estamos hablando de hidrógeno procedente de energías renovables, hidrógeno limpio, que no ha costado producirse, no ha emitido gases de efectos invernaderos en el proceso de generación de hidrógeno que a su vez estamos utilizando para generar electricidad y almacenarla en la batería para el uso, como vamos a ver ahora, con una resistencia variable. Entonces, si te parece, Sergio, abrimos la válvula del oxígeno. Bueno, aquí vemos, como les comentaba también, el interface de control, que es les decía antes, en los sistemas SCADA, es el cerebro del equipo, donde se encuentran las tarjetas en las cuales se reciben las señales procedentes de los sensores y donde se encuentran también pues, las señales hacia los actuadores. Podemos encender ya todo, si quiere, Sergio. Bien, encendemos el equipo. Vamos a abrir ahí, perfecto, la válvula de la botella del hidrógeno. El hidrógeno va a empezar a funcionar. Y ahora, cuando quieras, pues ya... Esto es una pantalla real del SCADA del equipo, con el control sobre el equipo que yo desde aquí estoy manejando. Yo ahora mismo me encuentro en otra sala, pero podría estar a 10.000 kilómetros y tengo el control total sobre el equipo. Entonces, es fundamental esto, el ver que nosotros, los equipos con control por computadora, con sistemas SCADA, son susceptibles de ser manejados desde cualquier lugar del mundo, siempre que se utilice pues, cualquier plataforma, además, gratuita, tipo como TeamViewer, que es lo que estamos utilizando en este momento. Aquí en este equipo están viendo, pues claro, el equipo ya está trabajando, el equipo ya está ahora mismo generando electricidad que en la gráfica ven el tiempo, ven la amplitud, que estamos generando pues energía. Si te parece, Sergio, como esa parte la tienes tú, que es la regulación manual de la resistencia variable, si hacemos algún cambio para ver realmente cómo cambia la generación de energía. Perfecto. Ahí, como están viendo, él está regulando el reostato que se suministra con el equipo y al hacer variaciones en el reostato está dando lugar a variaciones en las mediciones que en este momento yo tengo delante de ustedes. Entonces, lo que les estoy diciendo, fíjense, de forma remota estoy controlando un equipo, estoy captando la información. En este caso en concreto, pues lógicamente la botella de hidrógeno que se encuentra en el laboratorio, pues es mi compañero el que de forma física la está cerrando. O sea, podríamos haber puesto una electroválvula, pero bueno, para este tipo de equipos no tan sofisticados preferimos que algo, entre comillas, un poquito más importante, como que es el abrir la botella de hidrógeno o no, pues yo no lo puedo hacer desde mi ubicación, pero el resto del control sí lo puedo hacer. Entonces, pues, Sergio, yo creo que queda perfectamente claro. Pues si quieres podemos cerrar. Cierra físicamente la botella y el sistema y veremos como la curva ahora mismo
Ahí pueden ver a su derecha cómo está cerrando en este momento la válvula de salida de hidrógeno del equipo y como están comprobando, automáticamente pues han desaparecido las mediciones de generación de electricidad porque ya no tenemos generación de electricidad. Pero sobre todo, importante, esta pantalla que él está compartiendo conmigo desde su computadora en el otro lado del edificio, pues yo desde este lado, con una plataforma tan sencilla como TeamsViewer, estoy manejando el equipo exactamente como si estuviera en el laboratorio. Perfecto, Sergio, pues entonces, por favor, cerramos ya esto, compartir escala y ya termino contigo. Sigo con lo mío. Muchísimas gracias. Bien, pues de nuevo estoy aquí con ustedes. Estábamos en la última parte. A ver si... un segundo, por favor. Bien, voy a intentar a ver si logro llegar al sitio donde está. Bien, volvemos al punto en el que nos quedamos, en el que les comentaba que, bueno, era una prueba, y bueno, una prueba realmente muy, muy corta, muy sencilla, pero que sobre todo es para transmitirles las peculiaridades de lo que son equipos controlados por computadora. O sea, el control por computadora, sistema SCADA, aparte, en este caso específico estamos viendo un equipo de pila de combustible, pero también quería que vieran el equipo de real y aparte que viesen pues también esta facilidad de poder hacer un manejo del equipo de forma remota. En este caso, dadas las peculiaridades del equipo, que estamos hablando de hidrógeno, pues hemos optado por una apertura manual de la válvula de salida del hidrógeno. Pero en cualquier equipo que a lo mejor pues, no trabaje con hidrógeno y no queramos tener este control sobre las medidas de seguridad, porque claro, imagínense que hay una fuga de hidrógeno. El equipo obviamente se cierra gracias al sistema que tiene de seguridad, pero la válvula estaría en principio, entre comillas, abierta. Entonces, pues en este caso, pues esta válvula es manual, aunque en otros equipos puede ser totalmente todo automatizado. Y bien, después de esta pequeña demostración con un equipo real de pila de combustible y como han visto, pues cómo generamos la electricidad y cómo controlamos los parámetros de generación, pues a ver bueno, aquí hay un ejemplo quería comentarles también, es el motor Aquarius. Este es un nuevo desarrollo que se ha hecho. Lo han hecho en Israel, una empresa israelí que suele ser bastante avanzados tecnológicamente. Han hecho un equipo, un motor que funciona directamente con hidrógeno y es un motor muy similar a un motor técnico, muy simplificado, con muy pocas piezas y que realmente es de altísima eficiencia. Pero lo más importante es que, volviendo al ciclo del hidrógeno verde, acabamos de ver cómo partiendo de un hidrógeno generado de forma limpia, basado en fuentes renovables, hemos conseguido un hidrógeno limpio que a su vez hemos almacenado, hemos transportado, hemos usado en una pila de combustible que va dentro del vehículo. Y ese vehículo, pues nosotros tenemos, también formando parte de esta planta piloto, tenemos un simulador de vehículo eléctrico. Entonces, aquí en este caso, esto negro que ven aquí es la batería, en la cual, bueno, es una batería inteligente, no es como las típicas que llevan los coches, una batería inteligente que simula los procesos de carga y descarga en las diferentes facetas de comportamiento de un vehículo. Cuando un vehículo tiene regeneración por frenada o está bajando una cuesta, también regenera energía, etcétera. Entonces, con este equipo se puede simular el comportamiento de un vehículo eléctrico puro, vehículo híbrido, eléctrico y térmico. El motor térmico también se simula con un motor eléctrico, con un programa que hace un comportamiento similar a un motor de 4 tiempos. Y a su vez también un vehículo de hidrógeno cuando se conecta a este equipo a lo que acaban de ver, a la pila de combustible. Entonces, en ese caso tendríamos el completo conjunto de lo que sería la movilidad basada en hidrógeno y para vehículo eléctrico y vehículo mixto. Y aquí hay un pequeño esquema en que se ve un poco lo que les he comentado, que es el origen de todo lo que estamos hablando. Es decir, el ciclo del hidrógeno verde que se va a emplear en movilidad, se va a emplear además, más de lo que la gente se piensa. Salió un artículo hace unos días en que el 30% de la contaminación basada en movilidad procede de los grandes buques petroleros y portacontenedores que van por los mares, que no nos damos cuenta que son vehículos que están, pues eso, horas y horas, están 24 horas, están sin parar, grandísimos motores y la contaminación es enorme. Y quizá sea primero en la gran movilidad, bien de barcos, bien de aviones, camiones, etcétera, más que pensando en la movilidad de vehículos, turismos, en que se va a emplear este tipo de tecnología. Aquí vemos el ciclo completo, partiendo de energías limpias, energías renovables, en este caso energía fotovoltaica, esa luz gratuita del sol, convertida en electricidad mediante placas fotovoltaicas, se emplea esa electricidad limpia y gratuita con un electrolizador
que de hecho espero que la próxima vez podamos mostrarles el electrolizador que estamos desarrollando didáctico, que tiene un mayor cantidad de componentes y parámetros para poder ser controlados, como las características de los cátodos, por ejemplo. Y bueno, pues este electrolizador genera este hidrógeno que a su vez almacenamos para ser usado en las pilas de combustible, cuya electricidad ya pues gestionada por las pilas, las baterías del vehículo, pues dan lugar a ese movimiento eléctrico, esa electricidad que requieren los motores para poder moverse el vehículo. Y el resultado de todo lo que están viendo simplemente es agua. Al final, evidentemente, se va perdiendo todo el proceso, todo el ciclo. Partimos de la cantidad de vatios por metro cuadrado que el sol nos regala todos los días, pues al final del proceso se ha perdido un porcentaje elevadísimo. Pero afortunadamente el sol no nos cobra todavía por radiarnos todas las mañanas. Entonces, pues, mediante este proceso tendríamos, pues, la gratuidad en todo lo que es el consumo, generación de hidrógeno y su consumo. Y este sería un poco, pues, dijéramos, el ciclo de hidrógeno verde que quería mostrarles y en el cual Edibon pues, disponemos de equipos, bien de forma individualizada o bien como una planta piloto toda conjunta, pues para poder conocerse cómo funcionan todos estos procesos. Y nada más, he visto en el chat que hay algunas preguntas realmente interesantes, pero considero que quizás son demasiado específicas y tampoco quiero robarles más tiempo. Prácticamente llevamos una hora con ustedes. Entonces, no me queda más que agradecerles enormemente su presencia en el día de hoy, invitarles a que nos contacten bien a través de la web o bien, como les decía, a través de nuestro correo corporativo edibon@edibon.com o los teléfonos de la compañía. Y ya les digo, en el caso de América, pues mi compañera Nasan Segundo, como responsable comercial, que muchos de ustedes la conocen, puede contactarla directamente. Para el caso de España, Europa, un servidor, Fernando Martínez, que ya les digo que a través de la web pueden contactarnos, hacernos consultas y lo que necesiten. Les haremos llegar el vídeo de este seminario, de este web seminario, que confío haya sido de su interés. Y ya les digo que estamos a su absoluta disposición para cualquier duda o cualquier información adicional que precisen. Y como les digo, muchísimas gracias. Cuídense mucho y espero poder verles pronto en otro de nuestros seminarios. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días.